Un beso en la frente y una promesa rota fue todo lo que se necesitó para borrar su mundo por completo. Luna, con apenas 8 años, tenía unos ojos tan grandes y profundos que parecían contener todas las tristezas no dichas del universo. Aquel día, en la caótica y ruidosa terminal de autobuses, esos ojos estaban fijos en su madre, Marta, una mujer de mirada cansada y gestos apresurados, cuyo rostro reflejaba una vida de luchas perdidas. El aire olía a diésel, a comida rápida y a la ansiedad de miles de personas que iban y venían, un torbellino de historias anónimas en el que la suya estaba a punto de dar un giro aterrador. Marta se arrodilló para quedar a la altura de su hija. En su mano, una única y solitaria moneda, probablemente la última que poseía. «Toma, mi amor», le dijo, con una voz que intentaba sonar dulce pero que temblaba en los bordes. «Ve a la tienda de allí y cómprate un panecillo. Mamá vuelve enseguida. Es solo un momento». Le entregó la moneda, y el frío metal en la pequeña palma de Luna fue como un presagio. Luego, el beso. Un beso rápido, casi fugaz, en su frente. Luna no lo sabía entonces, pero sería el último. Obediente, como siempre lo era, apretó la moneda en su puño y caminó hacia la lanchonete al otro lado del pasillo, sintiendo la mirada de su madre en la espalda. Mientras esperaba en la fila, su pequeña mente estaba concentrada en la misión. Un panecillo de queso, su favorito. Cuando el vendedor le entregó el panecillo caliente envuelto en una servilleta, una sonrisa tímida se dibujó en su rostro. Se dio la vuelta, ansiosa por compartir ese pequeño tesoro con su madre, pero al mirar hacia el banco de metal donde la había dejado, sintió un vacío helado en el estómago. El banco estaba vacío. Su corazón dio un vuelco. Vacío. La palabra resonaba en su cabeza, sin sentido al principio. «Mamá», susurró, mirando a su alrededor. Quizás fue al baño. Quizás vio a alguien que conocía. Se sentó en el borde del banco, dando pequeños mordiscos a su pan, esperando. Pero los minutos se convirtieron en una hora. El sol de la tarde, que antes entraba raudales por los sucios ventanales de la terminal, comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El murmullo constante de la gente se hizo más denso, y las luces fluorescentes del techo parpadearon y se encendieron, arrojando una luz pálida y enfermiza sobre todo. Cada vez que un autobús arrancaba su motor con un rugido, el corazón de Luna saltaba en su pecho. ¿Y si su madre estaba en ese? Corría hacia la plataforma, buscando entre las caras de los pasajeros que se despedían, pero nunca la encontraba. Volvía al banco, cada vez más pequeña, más invisible. La noche cayó como un manto oscuro y pesado sobre la terminal. El panecillo se había acabado hacía mucho, y ahora solo le quedaba el frío y un miedo que crecía como una mala hierba en su interior. Ya no era confusión, era una certeza terrible y desgarradora que se abría paso en su mente infantil. Las palabras «vuelvo enseguida» eran una mentira. El beso no fue una promesa, fue una despedida. La habían dejado atrás, sola. El abandono era un monstruo que la devoraba por dentro, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y calientes, rodando por sus sucias mejillas. Se acurrucó en el rincón más oscuro del banco, abrazando sus rodillas, y su mano instintivamente buscó el único objeto de valor que poseía. Un pequeño y viejo medallón de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su madre en un tiempo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Lo apretó con tanta fuerza que el metal se clavó en su piel, como si al aferrarse a él pudiera evitar que el resto de su mundo se desvaneciera. La noche en la terminal es fría y está llena de miradas extrañas. Luna está completamente sola, una niña perdida en un mar de indiferencia. ¿Logrará sobrevivir a esta primera noche? Si esta historia ya ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo el viaje de Luna. Queremos saber hasta dónde llegará su historia.
Los días se disolvieron en una rutina de supervivencia, despojando a Luna de las últimas capas de su infancia. La terminal de autobuses, con su ruido incesante, fue su primera y más dura escuela. Aprendió el brutal alfabeto de la calle, un idioma hecho de gestos, silencios y una vigilancia constante. El hambre, una compañera fiel y cruel, la empujó a desarrollar una astucia que no correspondía a su edad. Sabía qué contenedores de basura eran los más prometedores, a qué hora los restaurantes descartaban sus sobras, y cómo hacerse lo suficientemente pequeña e invisible para no llamar la atención equivocada. Su corazón, antes abierto y confiado, se había encapsulado en una coraza de recelo. Cada acto de bondad era analizado, cada sonrisa, interrogada. Ya no era simplemente una niña perdida. Era una observadora silenciosa, una estratega de la miseria que luchaba por ver un nuevo amanecer. Fue en una de esas tardes grises, con una llovizna helada que se pegaba a la piel, que una figura inesperada rompió la monotonía de su lucha. Se llamaba Doña Carmen, una mujer de aspecto maternal y mejillas sonrosadas, que empujaba un carrito del que emanaba un vapor milagroso. Ofrecía sopa caliente y pan a los niños de la calle, y su voz era un bálsamo en medio de la discordia urbana. Cuando vio a Luna, temblando bajo el alero de una tienda, le tendió un cuenco con una sonrisa que parecía genuina. Para Luna, cuyo paladar casi había olvidado la sensación de la comida caliente, aquel gesto fue una epifanía. El caldo descendió por su garganta, llevando un calor que se extendió por todo su cuerpo, y pareció ahuyentar por un instante el frío que se había instalado en su alma. La bondad de Carmen parecía no tener límites. Le habló de un refugio, un lugar seguro donde podría dormir bajo un techo, lejos de la intemperie y de los peligros nocturnos. La palabra resonó en la mente de Luna como una música celestial. A pesar de la desconfianza que se había convertido en su instinto primario, el anhelo de seguridad, de un lugar cálido, fue más fuerte. La siguió a través de una red de callejones hasta un viejo edificio. Por dentro, aunque modesto y con olor a humedad, había colchones en el suelo y una sensación de orden. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una vida entera, Luna durmió protegida del mundo exterior, un lujo tan inmenso que la sumió en un sueño profundo y sin pesadillas, permitiéndose una vulnerabilidad que creía haber perdido para siempre. Sin embargo, el paraíso pronto comenzó a mostrar sus fisuras. Luna, con su aguda capacidad de observación, notó los detalles discordantes. La amabilidad de Doña Carmen era un interruptor que se apagaba en cuanto no había extraños presentes. Su voz dulce se transformaba en un tono firme y exigente. El refugio no era un acto de caridad, sino una operación con reglas estrictas. Cada mañana, los niños eran desplegados por la ciudad como una pequeña fuerza de trabajo, con instrucciones precisas sobre cómo generar la máxima lástima. Por la noche, llegaba la hora de la rendición de cuentas. Carmen recogía las ganancias del día, y sus dedos contaban las monedas con una eficiencia que helaba la sangre. El afecto y la comida se distribuían en función del rendimiento. Luna comprendió la terrible verdad. No había sido rescatada, había sido reclutada. El refugio era una fachada, una granja humana donde se cultivaba la miseria para obtener ganancias. La revelación se asentó en su pecho como una piedra. Se había vuelto dolorosamente buena en su papel. Su mirada melancólica era una herramienta eficaz que Carmen elogiaba. Pero cada moneda que recibía quemaba en su mano como un símbolo de su explotación. Una noche, el desasosiego no la dejó dormir. Se levantó en silencio y, al pasar por la puerta de la habitación de Carmen, escuchó su voz, un susurro de negocios en la oscuridad. Se detuvo, el corazón martilleándole contra las costillas, y escuchó. Carmen hablaba por teléfono, su tono desprovisto de toda calidez. La operación es rentable, especialmente la nueva adquisición.
Hubo una pausa, y luego las palabras que destrozaron la última fibra de esperanza de Luna, confirmando su peor pesadilla. La niña nueva es buena en esto. Tiene una mirada que da pena. Va a rendir un buen dinero. En ese instante, la jaula invisible se hizo de hierro. Se dio cuenta de que no era una niña, sino un activo. Su sufrimiento era la mercancía. El sol de mediodía golpeaba con fuerza el asfalto de la avenida principal. Un río de metal y cristal donde los coches más lujosos de la ciudad se deslizaban como joyas sobre ruedas. Atrapado en el denso tráfico, dentro de la burbuja de cuero y silencio de un sedán de alta gama, se encontraba Arthur. A sus 35 años, era la personificación del éxito. Un CEO formidable, cuya mente aguda había multiplicado la fortuna familiar. Sin embargo, detrás de la fachada de poder y control, sus ojos grises albergaban una sombra persistente, una herida antigua que ninguna transacción millonaria había podido cerrar. Hacía una década, su mundo se había derrumbado. Un incendio devastador no solo se había llevado a sus padres, sino que también había borrado del mapa a su hermana pequeña, Clara, de apenas 2 años. Las autoridades la dieron por fallecida, pero la ausencia de un cuerpo dejó en Arthur una astilla de duda que se había convertido en una obsesión silenciosa. Dedicaba una parte considerable de su fortuna y tiempo a una búsqueda discreta, pero implacable, aferrándose a la más remota de las esperanzas. Distraídamente, su mirada se desvió del informe financiero en su tableta hacia el caos exterior. Y entonces la vio. Era una figura diminuta y sucia que se movía con una agilidad casi felina entre los vehículos detenidos. Una niña con el pelo enmarañado y ropa que era poco más que jirones, extendiendo una mano temblorosa hacia las ventanillas polarizadas. Era Luna. Por un instante, sus mundos, tan diametralmente opuestos, colisionaron. Sus ojos se encontraron a través del cristal. Los de ella, grandes, oscuros y llenos de una melancolía que parecía demasiado vasta para un cuerpo tan pequeño. Los de él, agudos y analíticos, de repente desarmados. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, una sacudida eléctrica e inexplicable. Había algo en esa mirada, una profundidad, un matiz familiar que le resonó en un lugar olvidado de su memoria. No era solo la tristeza, era el color, un tono de avellana casi idéntico al que recordaba de su hermana. El instinto, una fuerza primitiva y visceral que rara vez influía en sus decisiones calculadas, se apoderó de él. El hombre que firmaba cheques de 7 cifras sin pestañear, sintió una urgencia abrumadora de hacer algo, cualquier cosa. No era lástima, era algo más profundo, una conexión incomprensible y poderosa. Bajó la ventanilla eléctrica con un suave zumbido, rompiendo la atmósfera climatizada de su coche. El calor y el ruido de la calle lo golpearon. Luna, acostumbrada a ser ignorada, se sobresaltó al ver el cristal descender. Se acercó con timidez, sus ojos grandes fijos en él, una mezcla de miedo y esperanza. Arthur sacó su cartera, sus dedos buscaron un billete. Normalmente, sus asistentes se encargaban de las donaciones benéficas. Esto era diferente. Personal. Extrajo un billete de 100 reales, una suma absurda para una limosna callejera, y se lo tendió. Pero mientras ella lo tomaba con dedos vacilantes, él no apartó la vista de su rostro. Estaba grabando cada detalle en su memoria, la forma de su barbilla, el arco de sus cejas, y sobre todo, esos ojos que eran un eco imposible de su pasado. La bocina de un coche detrás de él lo sacó de su trance. El semáforo había cambiado a verde. El flujo del tráfico lo arrastró hacia adelante, separándolo de ella. Por el espejo retrovisor, la vio quedar separada en la acera, mirando el billete en su mano con una expresión de incredulidad. La imagen de la niña se fue haciendo más pequeña hasta desaparecer, pero su rostro permaneció grabado en la mente de Arthur con una claridad implacable.
El informe financiero en su regazo parecía trivial, insignificante. El escalofrío no lo había abandonado. Era una sensación que no podía racionalizar ni ignorar. Aparcó su coche unas cuadras más adelante, con un impulso que anuló toda su agenda del día. Tomó su teléfono, marcando el número de su jefe de seguridad, un hombre conocido por su eficiencia y discreción. Su voz fue firme, sin dejar lugar a preguntas. «Javier, necesito que encuentres a alguien». Una niña, de unos 8 o 9 años, pidiendo dinero en el semáforo de la avenida principal con la calle Roble. «La quiero localizada antes de que termine el día. No me importa cómo, no me importa el coste. Simplemente encuéntrala». Colgó la llamada, su corazón latiendo con una intensidad que no había sentido en años. No sabía por qué, pero sentía que acababa de tropezar con algo de una importancia monumental. La orden de Arthur movilizó a un equipo de profesionales discretos y eficientes. Javier, su jefe de seguridad, era un hombre que entendía que las preguntas eran innecesarias cuando su jefe usaba ese tono. Utilizando las cámaras de seguridad de la ciudad y un par de informantes callejeros, no tardaron en triangular la ubicación de Luna. La encontraron en un parque cercano, sentada en un banco, todavía aturdida por el billete que guardaba como un tesoro en su bolsillo. La aproximación, sin embargo, fue un desastre. 2 hombres altos, vestidos con trajes oscuros que gritaban autoridad, se acercaron a ella. Para cualquier niño, su presencia sería intimidante. Para Luna, cuya vida reciente se había regido por la evasión de figuras amenazantes, fue una señal de alarma inmediata. En su mente, solo cabían 2 posibilidades. Eran hombres de doña Carmen, furiosos por el billete que no había entregado, o eran algo peor. El pánico se apoderó de ella, un instinto animal que anuló cualquier pensamiento racional. Salió disparada. Comenzó una persecución surrealista por las calles del centro. Luna, pequeña y ágil, se escabullía por callejones estrechos y se mezclaba entre la multitud con una destreza nacida de la necesidad. Los hombres de Arthur, aunque preparados físicamente, no estaban acostumbrados a seguir a un objetivo tan escurridizo y desesperado. La escena era caótica. Una niña aterrorizada corriendo por su vida, seguida por 2 figuras imponentes que, a los ojos de los transeúntes, parecían secuestradores. La angustia de Luna crecía con cada zancada. El aire le quemaba los pulmones. Estaba convencida de que su breve golpe de suerte la había condenado. La bondad de aquel hombre rico había sido, como siempre, una trampa. Arthur, esperando noticias en su coche a unas pocas manzanas de distancia, se impacientó al recibir el informe de la situación. La idea de que su intento de ayuda estuviera aterrorizando a la niña le revolvió el estómago. «Deténganse», ordenó por el comunicador. «Voy yo». Condujo hasta el lugar donde la habían visto por última vez y descendió del vehículo, pidiendo a sus hombres que se mantuvieran a distancia. La encontró acorralada en un callejón sin salida, respirando con dificultad, con la espalda pegada a una pared de ladrillos y los ojos desorbitados por el pánico, como un animal salvaje atrapado. Arthur se quitó la chaqueta de su traje caro, un gesto instintivo para parecer menos amenazante, y levantó las manos en señal de paz. Se acercó lentamente, hablando con una voz suave y calmada que rara vez usaba. «Tranquila», dijo. «No voy a hacerte daño. Solo quiero hablar. Te vi antes, en la avenida. ¿Recuerdas?» Luna no respondió. Su cuerpo entero era un nudo de tensión, lista para morder o arañar si se acercaba demasiado. La desconfianza era una barrera casi física a su alrededor. ¿Por qué un hombre como él, que olía a perfume caro y a poder, se tomaría tantas molestias por ella? En su mundo, la gente como él no veía a la gente como ella.
Arthur comprendió que las palabras no serían suficientes. Se sentó en el suelo sucio del callejón, un gesto que sorprendió a la propia Luna. Sacó una botella de agua y una barra de chocolate de una bolsa que había comprado de camino, y las deslizó suavemente por el suelo hacia ella. «Toma, debes tener sed. Y hambre». No la presionó. Simplemente esperó, creando un espacio de calma en medio del caos. Después de unos largos minutos, el hambre y la sed vencieron al miedo. Luna se acercó con cautela, cogió los objetos y se retiró a su rincón para devorar el chocolate y beber el agua con una avidez que conmovió a Arthur. La convenció para que subiera a su coche con la promesa de más comida y un lugar seguro donde descansar. Dentro del vehículo, la opulencia del interior pareció abrumarla. Mientras ella comía un sándwich que uno de sus hombres le trajo, en un silencio solo roto por el sonido de la masticación, la atención de Arthur se fijó en un detalle. Alrededor de su cuello, sobre la tela raída de su camiseta, colgaba un pequeño objeto metálico que brillaba débilmente con la luz del atardecer. Era un medallón de plata, oscurecido por el tiempo y la suciedad, pero con un diseño distintivo. Arthur sintió que el corazón se le aceleraba, una sensación de déjà vu tan intensa que casi lo dejó sin aliento. Se inclinó un poco hacia ella, con la mayor delicadeza que pudo. «¿Puedo ver tu collar?», preguntó, su voz apenas un susurro. La reacción de Luna fue instantánea y feroz. Se llevó la mano al cuello, cubriendo el medallón con un gesto posesivo. «Fue de mi mamá», dijo con voz queda pero firme. Era la primera frase completa que le dirigía. Arthur no insistió, pero no necesitaba tocarlo. Ya lo había reconocido. Grabado en la superficie del medallón, casi borrado por el desgaste, estaba el diminuto escudo de armas de su familia, un diseño exclusivo encargado por su padre a un orfebre privado hacía más de una década. La probabilidad era astronómica. La pregunta lo golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Cómo demonios esa niña de la calle había llegado a poseer el medallón perdido de su familia? La mansión de Arthur era otro universo. Un palacio de cristal y mármol que se alzaba silencioso y majestuoso en el barrio más exclusivo de la ciudad. Para Luna, cada paso dentro de sus muros era como entrar en las páginas de un cuento de hadas que no le pertenecía. El silencio era lo más desconcertante, un silencio profundo y acolchado, tan diferente del estruendo constante de su vida anterior. Le asignaron una habitación más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido, con una cama tan suave que se hundió en ella como si fuera una nube, y un armario lleno de ropa nueva que olía a limpio y a algo que no sabía nombrar. El personal de la casa se movía a su alrededor con una eficiencia silenciosa, tratándola con una deferencia que la hacía sentir aún más fuera de lugar. A pesar del lujo evidente, el castillo era también una fortaleza de traumas. Luna no podía deshacerse de los hábitos forjados en la necesidad. Escondía trozos de pan y fruta en los cajones de la cómoda, por si el festín desaparecía tan rápido como había llegado. Por la noche, las pesadillas la visitaban, devolviéndola a la oscuridad de la terminal o a la mirada calculadora de doña Carmen. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, una pequeña sombra en una casa inmensa, observando todo con sus ojos grandes y cautelosos. Arthur manejó la situación con una paciencia que sorprendió a todos los que lo conocían, incluido él mismo. El implacable Seo dio paso a un tutor inesperadamente gentil. Comprendió que cualquier presión la haría retroceder a su caparazón. En lugar de interrogarla, le ofreció su presencia tranquila. Se sentaba en el suelo de su habitación y leía en voz alta capítulos de libros infantiles, sin esperar respuesta, llenando el silencio con historias de mundos mágicos. Comían juntos, no en el imponente comedor principal, sino en una pequeña mesa en la cocina, donde el ambiente era más cálido e informal.
Lentamente, como una flor que se atreve a abrirse tras un largo invierno, Luna comenzó a responder. Primero fueron monosílabos, luego frases cortas. Empezó a hacer preguntas tímidas sobre los objetos de la casa, sobre los perros de Arthur que la seguían a todas partes, sobre el propio Arthur. Una tarde, mientras veían una película animada en la sala de cine privada, una sonrisa genuina, la primera que él le veía, iluminó su rostro. Fue un pequeño milagro que llenó a Arthur de una emoción protectora y feroz. Mientras la frágil confianza de Luna florecía, Arthur trabajaba sin descanso en segundo plano. La presencia del medallón había transformado su obsesión latente en una misión urgente y enfocada. Contrató a los mejores investigadores privados del país, un equipo de ex agentes de inteligencia con recursos casi ilimitados. Les encomendó dos tareas paralelas y de máxima prioridad. La primera era identificar y localizar a la mujer que había abandonado a Luna en la terminal. El punto de partida era escaso, una descripción vaga y una fecha. La segunda tarea era más personal, investigar a fondo la historia de ese medallón específico. La búsqueda de la mujer, a quien los registros de la terminal identificaban como Marta, resultó ser sorprendentemente rápida para un equipo de esa categoría. La encontraron en una pequeña ciudad del interior, viviendo en una casucha miserable, consumida por la enfermedad y al parecer, por una culpa que la estaba devorando viva. La segunda investigación, la del medallón, confirmó las sospechas de Arthur. El orfebre que lo había diseñado, ya un anciano retirado, reconoció su trabajo de inmediato. Recordaba perfectamente haber creado solo dos piezas idénticas por encargo del padre de Arthur. Uno para su esposa y otro, más pequeño, destinado a su hija recién nacida, Clara. Uno de ellos se había recuperado, dañado por el fuego, junto a los restos de su madre. El otro, el de Clara, se había dado por perdido en el mismo incendio, supuestamente fundido por el calor extremo. El hecho de que estuviera intacto, aunque desgastado, era una imposibilidad que hacía temblar los cimientos de la historia oficial. La verdad que Arthur había aceptado a regañadientes durante 10 años se estaba desmoronando pieza por pieza. En medio de este torbellino de descubrimientos, recibió una llamada de su investigador principal. La voz del hombre al otro lado de la línea era tensa, cargada de urgencia. «Señor, encontramos a Marta. Está dispuesta a hablar». Hubo una pausa cargada de significado. Ha confesado que abandonó a la niña bajo coacción. Pero lo más importante, señor, ella jura que Luna no es su hija. El viaje de Arthur a la pequeña y polvorienta ciudad donde se escondía Marta fue tenso y silencioso. Cada kilómetro que pasaba aumentaba la tormenta de emociones en su interior. Una mezcla de rabia hacia la mujer que había sentenciado a Luna a una vida de miseria y una creciente y febril anticipación por las respuestas que ella pudiera tener. Dejó a Luna al cuidado de su personal de confianza, con la excusa de un viaje de negocios ineludible. Una mentira que le supo amarga en la boca. La casa que encontraron era poco más que una choza, con paredes desconchadas y un techo de hojalata que parecía a punto de rendirse. En el interior, el aire era denso y olía a enfermedad. Marta estaba postrada en una cama, una figura esquelética y frágil, cuya tos seca interrumpía constantemente sus palabras. Sus ojos, hundidos en su cráneo, se llenaron de pánico, y luego de una resignación total al ver a Arthur entrar, como si hubiera estado esperando ese día durante años. No hubo necesidad de amenazas ni presiones. La confesión de Marta brotó de ella como un veneno que hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo, una mezcla de sollozos y frases entrecortadas. Su historia pintó un cuadro desolador de desesperación y miedo. Hacía 8 años, cuando su propia situación económica era insostenible, fue contactada por un hombre. No recordaba su rostro con claridad, solo que era imponente y que su voz tenía un filo que no admitía réplica. Le hizo una oferta que era a la vez una salvación
y una condena. Le entregó un bulto que contenía una bebé recién nacida, envuelta en una manta sencilla, y una maleta llena de dinero, más de lo que Marta había visto en toda su vida. Las instrucciones fueron precisas y aterradoras. Debía criar a la niña como si fuera suya, mudarse a otra ciudad y cortar todo lazo con su pasado. No debía registrarla oficialmente, no debía llevarla a hospitales, a menos que fuera una emergencia extrema. Y la cláusula más cruel: cuando la niña cumpliera 8 años, debía llevarla a un lugar público y concurrido, abandonarla allí y desaparecer para siempre. Arthur escuchaba, su rostro una máscara de piedra que ocultaba la furia que hervía bajo la superficie. ¿Por qué?, preguntó, su voz baja y controlada. Marta negó con la cabeza. Una nueva oleada de tos la sacudió. El hombre, explicó ella, le había contado una historia simple y conveniente. Los padres de la niña habían muerto en un trágico accidente, y él, un supuesto pariente lejano, no podía hacerse cargo. El abandono, según él, era una forma extraña y retorcida de protegerla de enemigos de la familia, dándole la oportunidad de desaparecer del radar y empezar de nuevo. Era una explicación que nunca había tenido sentido, pero el dinero era real y su desesperación también. Aceptó, acallando su conciencia con la promesa de darle a la bebé unos buenos años de vida antes del inevitable final. Describió cómo había llegado a querer a Luna, cómo cada día que pasaba hacía que la idea del abandono fuera una tortura. El dinero se acabó, la enfermedad llegó y la culpa la consumió. Abandonar a Luna no solo fue un acto de obediencia, sino también un acto de desesperación final, creyendo que en la calle, al menos, tendría alguna oportunidad. ¿Quién era ese hombre? ¿Un nombre? ¿Algo? La presionó Arthur, acercándose a la cama. Marta se encogió. Juró que nunca supo su nombre. El contacto fue anónimo, a través de terceros. No había registros, no había pruebas. Parecía un callejón sin salida, hasta que Arthur le preguntó por el origen de la bebé. ¿Te dijo de dónde la había sacado? Marta frunció el ceño, buscando en los recovecos de su memoria enferma. Dijo algo sobre el lugar donde nació. Sus ojos se iluminaron con un destello de recuerdo. Mencionó un hospital, porque la niña tenía una pequeña pulsera de plástico en el tobillo, como las que les ponen a los recién nacidos. Yo se la quité. Él dijo que había nacido en el Hospital Santa Catarina. El nombre golpeó a Arthur con la fuerza de un puñetazo físico. Se quedó sin aire, como si el mundo se hubiera detenido. El Hospital Santa Catarina. El mismo hospital donde su madre había dado a luz a Clara. El mismo hospital donde, apenas unas semanas después, un incendio voraz había consumido el ala de maternidad. El mismo incendio que, según la versión oficial, había matado a sus padres y reducido a cenizas a su hermana pequeña. Las dos historias, la del abandono de Luna y la de la tragedia de su familia, no eran paralelas. Eran la misma historia, brutalmente entrelazada por un acto de maldad inimaginable. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser una coincidencia. Era un diseño. Luna no había sido simplemente abandonada. Había sido robada del epicentro mismo de su dolor. El viaje de regreso a la ciudad fue un torbellino silencioso en la mente de Arthur. El nombre del Hospital Santa Catarina resonaba en su cabeza no como una simple pieza de información, sino como una detonación que había demolido los cimientos de su realidad. La verdad que había aceptado durante 10 largos años, una narrativa trágica de un accidente y una pérdida irreparable, se había revelado como una construcción, una mentira elaborada con una crueldad casi inconcebible. La rabia, una emoción que solía mantener bajo un control férreo, ahora ardía en su interior con la intensidad de un horno. No era una furia explosiva, sino un fuego blanco y concentrado. Alguien no solo le había arrebatado a sus padres, sino que había secuestrado a su hermana,
orquestando una farsa macabra para hacerle creer a él y al mundo entero que estaba muerta. La certeza de que Luna era Clara se había instalado en su ser, no como una esperanza, sino como un hecho biológico y emocional innegable. Ahora, los pequeños gestos de la niña, la forma en que inclinaba la cabeza al pensar, el destello de terquedad en sus ojos, todo cobraba un nuevo y conmovedor sentido. Eran ecos de su familia, fragmentos de un pasado robado que ahora resurgían ante él. El medallón, aquel pequeño y desgastado trozo de plata, se había transformado en el epicentro de toda la investigación. Era el único objeto físico que conectaba la vida de miseria de Luna con el opulento pasado de la familia. Sabía que debía examinarlo, pero también era consciente de que para Luna, esa joya era su única conexión tangible con la figura materna que recordaba, aunque esa figura fuera parte de la misma farsa. Pedírselo era un acto delicado, que podía romper la frágil confianza que habían empezado a construir. Lo encontró en la inmensa biblioteca de la mansión, sentada en un sillón que parecía engullirla, pasando las páginas de un libro ilustrado sobre el espacio. Se acercó sin hacer ruido, sentándose en el suelo a su lado, adoptando una postura que minimizaba su imponente figura. Con voz suave, comenzó a hablarle, no como el dueño de la casa, sino como el hombre que le había enseñado a jugar al ajedrez. Le explicó, con una versión cuidadosamente editada de la verdad, que el medallón era idéntico a una joya que había pertenecido a su familia y que tenía un valor sentimental inmenso para él. Le prometió solemnemente que solo quería verlo un momento, que no se lo quitaría. Luna lo escuchó en silencio, sus grandes ojos fijos en los de él, sopesando sus palabras con una madurez que la vida le había impuesto. Tras un largo instante, asintió lentamente. Con una solemnidad casi ritual, se desabrochó la cadena y depositó el medallón en la mano extendida de Arthur. El metal frío y ligero en su palma se sintió increíblemente pesado, cargado con el peso de una década de mentiras. Arthur no perdió un segundo. Contactó al anciano orfebre, quien accedió a reunirse con él en su taller privado esa misma tarde. El viejo artesano, con sus manos arrugadas pero firmes, tomó el medallón y lo examinó bajo la luz de una potente lámpara. Sus ojos, magnificados por su lupa de joyero, recorrieron la superficie gastada. «Sí, es uno de los míos», confirmó con voz rasposa. «El diseño del escudo, el peso, es inconfundible, y si mi memoria no me falla, este debería tener el mecanismo de apertura». Con una pinza de punta fina, el joyero presionó un punto casi imperceptible en el grabado del borde. Se escuchó un suave clic, y el medallón se abrió, revelando un compartimento secreto. Lo que había dentro hizo que el corazón de Arthur diera un vuelco. Eran 2 fotografías minúsculas, perfectamente conservadas. A la izquierda, el rostro sonriente de sus padres en el día de su boda. A la derecha, la imagen de una bebé de pocos meses, mirando a la cámara con una seriedad solemne y unos ojos inconfundibles. Un escalofrío recorrió a Arthur. Dejó al joyero, condujo de vuelta a la mansión a una velocidad imprudente, y subió directamente a su estudio. Abrió la caja fuerte oculta tras un falso panel de la estantería y sacó un viejo álbum de cuero. Pasó las páginas con manos temblorosas hasta que encontró lo que buscaba, la última foto de su hermana. Clara, con unos pocos meses de vida, envuelta en una manta rosa. Puso la foto del álbum junto al medallón abierto. Era la misma niña, sin la menor sombra de duda. Luna era Clara, su hermana. Estaba viva. La confirmación fue una explosión en su interior, una colisión de emociones violentas. Una alegría salvaje y abrumadora por haberla encontrado, seguida inmediatamente por una oleada de furia tan poderosa que lo dejó mareado. Una década de luto, de aniversarios silenciosos, de una culpa sorda por haber sobrevivido. Todo había sido una mentira.
Mientras su hermana soportaba el abandono, el hambre y la explotación, él vivía en una jaula de oro, atormentado por fantasmas. La conspiración era mucho más profunda de lo que había imaginado. El incendio no pudo ser un accidente. El secuestro y el fuego tenían que estar conectados. Su mente analítica comenzó a funcionar a toda velocidad. Conectó los puntos. ¿Quién se beneficiaba? ¿Quién tenía el motivo, los medios y la crueldad para ejecutar un plan tan diabólico? Y entonces, una cara se formó en su mente con una claridad aterradora. Su tío, Ricardo, el hermano menor de su padre, el hombre que siempre había destilado envidia y resentimiento. Ricardo, quien tras la tragedia se había posicionado convenientemente como su tutor y había tomado las riendas del imperio familiar, consolidando su poder mientras Arthur se ahogaba en su dolor. Ricardo, cuyas condolencias siempre habían sonado huecas. El rompecabezas estaba completo. El rostro del enemigo no era el de un extraño, sino el de su propia sangre. La identificación de Ricardo como el arquitecto de su desgracia transformó la furia de Arthur en un arma fría y afilada. Ya no se trataba solo de encontrar la verdad, sino de impartir justicia. Movilizó a su equipo de investigadores privados con una nueva directiva, precisa y letal. Desmantelar la vida de su tío, pieza por pieza, en busca de la fisura que lo conectara de manera irrefutable con el incendio de hacía 10 años. El equipo, acostumbrado a auditorías corporativas y a la investigación de rivales comerciales, se sumergió en el pasado de Ricardo con una eficiencia implacable. Rastrearon décadas de registros financieros, comunicaciones y conexiones personales, buscando cualquier anomalía, cualquier transacción sospechosa que coincidiera con la época de la tragedia. La paciencia era clave. Arthur sabía que un hombre tan meticuloso en su crueldad también lo habría sido en ocultar sus huellas. Durante semanas, la investigación pareció golpear contra un muro de piedra. Ricardo había sido extremadamente cuidadoso. Sin embargo, el dinero siempre deja un rastro. El punto de inflexión llegó a través de una cuenta offshore, aparentemente inactiva, en un paraíso fiscal. Uno de los analistas financieros del equipo de Arthur notó una serie de transferencias complejas, realizadas a través de múltiples empresas fantasma, que se originaron en una cuenta vinculada a Ricardo apenas unas semanas antes del incendio. El destino final del dinero era una pequeña consultora de demoliciones en las afueras de la ciudad. La consultora ya no existía, pero su propietario, un hombre con un historial delictivo que incluía varios casos de incendio provocado que habían sido desestimados por falta de pruebas, seguía vivo, llevando una vida modesta. El vínculo era circunstancial, pero era la primera hebra sólida que podían tirar. Mientras un equipo se dedicaba a presionar sutilmente al antiguo propietario de la empresa de demoliciones, otro investigador se centró en una línea de investigación que la policía original había pasado por alto o ignorado. Reabrió la lista de todo el personal que trabajaba en el Hospital Santa Catarina la noche del incendio. La mayoría habían sido entrevistados en su momento, pero uno de los nombres de la lista de enfermeras del ala de maternidad había desaparecido del mapa poco después del incidente. Se llamaba Sofía. Tras una búsqueda exhaustiva a través de registros públicos y bases de datos, la encontraron viviendo en una ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia, bajo un nuevo apellido. Había cambiado su vida por completo. Convencerla de hablar fue una tarea hercúlea. Al principio, negó rotundamente haber trabajado en ese hospital. Su voz temblaba de un miedo que todavía era palpable después de una década. Pero el investigador de Arthur fue persistente, asegurándole protección total y apelando a su conciencia. Finalmente, agotada por el peso del secreto, accedió a una reunión, pero con una condición. Solo hablaría con Arthur, cara a cara. El encuentro tuvo lugar en una cafetería anónima a medio camino entre ambas ciudades. Sofía era una mujer de mediana edad,
cuyo rostro estaba marcado por una ansiedad crónica. Con manos temblorosas alrededor de una taza de té, relató los eventos de esa noche con una voz apenas audible. Recordó la alarma de incendios, el caos, el humo llenando los pasillos. Pero antes de eso, minutos antes de que todo comenzara, vio algo que no encajaba. Vio a un hombre salir apresuradamente del área del versario. No era un médico ni personal del hospital. Llevaba a un bebé envuelto en una manta y caminaba con una urgencia que le pareció sospechosa. El hombre se cruzó con ella en el pasillo, y ella lo reconoció. Era Ricardo, el hermano del benefactor principal del hospital, a quien había visto en varias ocasiones en eventos de caridad. Sus miradas se cruzaron por un instante. La de él no era de pánico, sino de una furia helada y una advertencia silenciosa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, él se perdió en el caos que estaba a punto de desatarse. Más tarde, cuando el fuego ya estaba fuera de control, Ricardo la acorraló en una escalera de emergencia. La amenazó directamente, diciéndole que si alguna vez mencionaba lo que había visto, se aseguraría de que ella y su familia sufrieran un accidente similar. Aterrada, Sofía renunció a su trabajo al día siguiente, cambió su nombre y huyó, viviendo desde entonces con el terror y la culpa. El testimonio de la enfermera era la pieza que faltaba, el arma definitiva. La conexión financiera era la estructura del crimen, pero el testimonio presencial era su corazón palpitante. Arthur ahora tenía todo lo que necesitaba. La rabia que sentía hacia su tío se había solidificado en un plan de acción. No le bastaba con una confesión privada o una detención discreta. Después de 10 años de una mentira que había definido su vida y condenado a su hermana, la verdad merecía ser revelada de la forma más pública y devastadora posible. Decidió que el escenario para el acto final sería Slugova, el lugar donde Ricardo se sentía más poderoso e intocable. La sala de juntas de la empresa familiar, durante la próxima reunión anual del consejo directivo. Sería allí, rodeado de los pilares de su imperio construido sobre cenizas y mentiras, donde su mundo se derrumbaría. La sala de juntas de Imperio Viana, el conglomerado familiar, era un santuario de poder. Ubicada en el último piso del rascacielos corporativo, sus paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante del dominio que ejercían. La larga mesa de caoba pulida reflejaba los rostros serios de los miembros del consejo, hombres y mujeres influyentes que representaban décadas de alianzas y capital. Ricardo Viana presidía la reunión desde la cabecera, una posición que había ocupado con una autoridad incuestionable durante los últimos 10 años. Se le veía relajado, carismático, intercambiando bromas con algunos de los directores mientras esperaba la llegada de su sobrino. Para él, esta reunión anual era una simple formalidad, una oportunidad para reafirmar su liderazgo y presentar resultados financieros impecables. No tenía ni la más remota idea de que estaba sentado en el epicentro de su propia demolición. Arthur entró en la sala con una calma que desmentía la tempestad que rugía en su interior. Saludó a los miembros del consejo con un asentimiento cortés, su rostro una máscara de neutralidad. Tomó su asiento frente a su tío, y el contraste entre ambos era palpable. Ricardo era expansivo y sonriente. Arthur era contenido y enigmático. La reunión comenzó como de costumbre, con la lectura del orden del día y la aprobación de las actas anteriores. Ricardo dirigía el procedimiento con su habitual soltura, hasta que llegó el punto de nuevos asuntos. Fue entonces cuando Arthur tomó la palabra. Antes de continuar, dijo, su voz resonando con una claridad inesperada en el silencio de la sala. Me gustaría presentar una moción de suma importancia para el futuro y el legado de esta compañía, un asunto que se remonta a la fundación misma de lo que somos hoy. Una pantalla de proyección descendió suavemente de la pared. Arthur, con un control remoto en la mano, proyectó una única imagen. No era un gráfico de beneficios,
ni una proyección de mercado. Era una fotografía reciente de Luna, de pie en el jardín de la mansión, mirando a la cámara con una mezcla de timidez y curiosidad. La imagen de una niña tan anónima dejó perplejos a los miembros del consejo. Un murmullo de confusión recorrió la mesa. Ricardo frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción. «¿Qué significa esto, Arthur? Esto no es lugar para juegos». Arthur ignoró la pregunta y clavó su mirada en su tío. «Algunos de ustedes recordarán a mi hermana, Clara, desaparecida y dada por muerta en el incendio que nos arrebató a mis padres». Su voz se cargó de una emoción contenida. «Durante 10 años he vivido creyendo esa mentira. Hoy les presento la verdad». Con un clic, la imagen de Luna fue reemplazada por un montaje en pantalla dividida. A un lado, la foto de la bebé Clara del medallón. Al otro, una foto de Luna con la misma edad aproximada. La semejanza era innegable, asombrosa. Mi hermana no murió, fue secuestrada. Y esta niña es Clara. El shock en la sala fue absoluto. Los rostros de los directores pasaron de la confusión al asombro. Ricardo se puso pálido, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el borde de la mesa. «¡Esto es absurdo!», exclamó, su voz un poco más alta de lo normal. «¿Has perdido la cabeza, Arthur? Traes a una niña de la calle y pretendes que...». Arthur lo interrumpió, su tono volviéndose gélido. «No lo pretendo. Lo sé». Y entonces, con una precisión quirúrgica, comenzó a desgranar la evidencia. Proyectó diagramas de flujo que mostraban las transferencias de dinero desde las cuentas de Ricardo hasta la empresa de demoliciones. Mostró el perfil del incendiario contratado. Relató el testimonio de Marta, la mujer pagada para criar y luego abandonar a la niña. Cada nueva pieza de evidencia era un martillazo en el ataúd de la credibilidad de Ricardo. Su fachada de confianza se estaba desmoronando, reemplazada por un pánico mal disimulado. El golpe de gracia llegó cuando Arthur hizo una pausa y miró hacia la puerta de la sala. Y finalmente, tenemos un testimonio presencial de los eventos de esa noche. La puerta se abrió, y Sofía, la ex enfermera, entró en la sala, escoltada por el jefe de seguridad de Arthur. Su presencia era como una aparición fantasmal del pasado. Con voz temblorosa pero firme, identificó a Ricardo y relató, frente a todo el consejo, cómo lo vio salir del berzario con un bebé en brazos minutos antes de que sonara la alarma de incendios, y cómo la amenazó de muerte para comprar su silencio. La negación de Ricardo se ahogó en su garganta. Acorralado, expuesto y despojado de toda escapatoria, su máscara de civilidad se hizo añicos. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños. «¡Mentiras! Todo es una conspiración de este mocoso para quitarme lo que es mío», gritó, su rostro contorsionado por la rabia, y en su furia cometió el error final. «Esa fortuna me pertenecía. Tu padre siempre me menospreció, siempre me trató como a un segundón. Hice lo que tenía que hacer para reclamar mi lugar». La confesión, arrancada por la presión y la arrogancia herida, flotó en el aire de la sala, sellando su destino. En ese preciso instante, las puertas principales de la sala de juntas se abrieron de par en par. No era el personal del catering, eran 2 detectives de la policía, con uniformes impecables y una expresión sombría, que se habían mantenido esperando en el pasillo. La justicia, después de una década de espera, había llegado para reclamar su deuda. El arresto de Ricardo Viana en el corazón de su propio imperio se convirtió en el escándalo del año. Las noticias explotaron, una onda de choque que sacudió los cimientos del mundo empresarial y social. Los titulares gritaban la increíble historia de la heredera perdida, la conspiración familiar y la justicia tardía. La caída del magnate fue tan espectacular como su ascenso, un drama público que alimentó a los medios durante semanas. Sin embargo, para Arthur y la niña que el mundo ahora conocía como Clara, todo ese ruido externo era un eco lejano,
el murmullo de un mundo que ya no les concernía de la misma manera. En la quietud de la mansión, lejos de los flashes de las cámaras y de las preguntas incesantes, comenzaba el verdadero y más difícil trabajo: la reconstrucción de dos vidas fracturadas y la forja de una nueva familia sobre las cenizas de la anterior. El proceso fue delicado y lento, un camino recorrido con una paciencia infinita. Arthur, con la ayuda de los mejores psicólogos infantiles, se sentó con Clara y, poco a poco, le fue revelando la verdad completa sobre su identidad. No fue una única conversación, sino una serie de momentos tranquilos, a menudo en el jardín o en la biblioteca. Le habló de sus verdaderos padres, no como figuras trágicas, sino como personas llenas de amor que la habían adorado desde el momento en que nació. Le mostró álbumes de fotos, no solo las imágenes formales, sino las instantáneas cándidas. Su padre haciéndole cosquillas, su madre meciéndola en sus brazos. Le enseñó videos caseros, donde la voz de su madre cantándole una nana y la risa de su padre llenaban la habitación. Para Clara, fue un proceso abrumador. Ver los rostros de las personas que deberían haber formado su mundo fue doloroso, pero también extrañamente reconfortante. Era como encontrar una pieza faltante de su propia alma que no sabía que había perdido. Hubo lágrimas, muchas, de confusión, de tristeza por lo que le fue robado, pero también de una incipiente sensación de pertenencia. Por primera vez en su vida, tenía un pasado, una historia que era suya. Arthur también estaba sanando. Contarle a Clara sobre sus padres era, en cierto modo, revivirlos para sí mismo. La carga de ser el único custodio de su memoria se aligeró al compartirla. La niña, con su curiosidad y sus preguntas directas, lo obligó a recordar no solo la tragedia, sino la felicidad que la precedió. El CEO implacable, el hombre que se había refugiado en el trabajo para no sentir, comenzó a despojarse de su armadura. Redujo drásticamente sus responsabilidades en la empresa, delegando el control para dedicarse a lo que ahora consideraba su única prioridad: ser el hermano que Clara necesitaba. Aprendió a trenzarle el pelo, a ayudarla con los deberes, a escuchar sus miedos nocturnos. Su relación floreció, no basada en el lujo que la rodeaba, sino en los pequeños momentos de normalidad que ambos anhelaban. Hacer palomitas de maíz para una noche de películas, pasear a los perros por el parque, simplemente estar juntos en silencio. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos para Arthur, comenzó a llenarse de vida, de risas infantiles que ahuyentaban a los fantasmas. Meses después, la transformación era evidente. La niña tímida y asustada que se escondía en los rincones había dado paso a una Clara más segura y expresiva. Estaba inscrita en una escuela de élite, donde, a pesar de las dificultades iniciales para adaptarse, había comenzado a hacer amigos. Descubrió un talento inesperado para el piano, y las melodías que tocaba a menudo llenaban la casa, reemplazando el antiguo silencio. La mirada triste en sus ojos no había desaparecido por completo. Algunas cicatrices, aprendió Arthur, nunca se borran del todo. Pero ahora estaba matizada por un brillo de alegría y esperanza. Había aprendido a sonreír con todo el rostro, una sonrisa que era un reflejo exacto de la de su madre. La justicia también siguió su curso. Ricardo fue condenado a una larga sentencia, y los cómplices menores, como doña Carmen, enfrentaron las consecuencias de sus actos, desmantelando la red de explotación que había atrapado a Clara y a otros niños. La historia culmina en un día soleado de primavera, en el que se celebra el 9º cumpleaños de Clara. Es una fiesta íntima en el jardín de la mansión, con sus nuevos amigos de la escuela, algunos parientes lejanos que la han acogido con cariño, y Arthur, que no se aparta de su lado. Cuando llega el momento de soplar las velas de un pastel enorme, todos cantan. Clara cierra los ojos, respira hondo, pero antes de soplar, los abre de nuevo y mira directamente a Tad Arthur. En lugar de pedir un deseo, corre hacia él
y lo abraza con una fuerza sorprendente, hundiendo su rostro en su costado. «Gracias», susurra, su voz ahogada por la emoción. «Gracias por no dejar de buscarme». Arthur la rodea con sus brazos, sintiendo un nudo en la garganta. Se inclina y le dice al oído: «Jamás lo habría hecho, Clara. Jamás». La escena se congela en ese abrazo, una imagen poderosa de redención y amor reencontrado. Es la prueba de que, aunque el sufrimiento pueda dejar marcas profundas, la resiliencia del espíritu humano y el poder del afecto pueden reconstruir un mundo, creando un nuevo comienzo lleno de promesas y esperanza.